de una cuenca. Ok. Eh, Vimos anteriormente que el tiempo de concentración nos determina el tiempo en que el agua caída por precipitación transcurre, ¿no? Desde el punto más remoto, punto de caída de la precipitación, hasta el punto de aforo. ¿Cuánto se demora, no? Es conocido Ingeniero, como... buenos días. Su audio se lo escucha un poquito bajo, ingeniero. ¿Sí? A ver, los demás, ¿cómo escuchan? Efectivamente, ingeniero, se la escucha un poquito abajo. Le escucho por mi parte normal, ingeniero. A ver, ahora, ¿cómo se escucha? A ver, ¿el delegado está ahí? Sí, ingeniero, presente. ¿Cómo se está escuchando? ¿Bien o bajo? Un poquito abajo, ingeniero. Ya, voy a ponerme los audífonos, ya un ratito. Listo, ahora ¿cómo se escucha? Muy bien, ingeniero. Mejor, ¿Mejoró? ingeniero. ¿Mejoró, Sí, no? Muy sí, bien, ingeniero. continuemos entonces. Ok. Bien, entonces decíamos que el tiempo de concentración es la duración de la lluvia, ¿no? Desde el punto más remoto hasta el punto de aforo, ¿no? ¿Cuánto demora en transcurrir el agua o escurrir el agua desde ese punto A al punto B? Bien, vimos en la figura que va a estar en función del tipo de suelo que vamos a encontrar dentro de una cuenca, ¿no? Entonces acá tenemos tres tipos de suelos, A, B y C. Entonces para cada uno de ellos tendremos que determinar su tiempo de concentración. Al final, el tiempo de concentración total será pues la sumatoria de los tiempos de concentración determinados para cada tipo de suelo. Entiéndase que en el punto más remoto todavía no tenemos un curso de agua, ¿no? Solo hay un escurrimiento, ¿no? Dentro de un área de terreno, ¿ok? Poco a poco se va formando el curso de agua. Muy bien. Entonces, determinemos el tiempo de concentración para la cuenca de drenaje que se muestra en la figura, ¿no? Esta de acá, ¿ok? La cual tiene las siguientes condiciones. En el tramo A, que podemos ver acá, hay un flujo superficial, ¿no? Un escurrimiento superficial, no hay un curso de agua, ¿no? Pero sobre una cubierta vegetal promedio, ¿ok? Eh, la distancia de este tramo es aproximadamente 100 pies y se ha notado en campo que tiene una pendiente de 2.5%, ¿no? Entonces 2.5 metros por cada 100 metros, ¿no? Es el desnivel que se ha encontrado. En el tramo B, que tiene una distancia aproximada de 600 pies, a una pendiente de 4%, ya se encuentra un flujo concentrado, o sea, ya existe un pequeño curso de agua, pero es poco profundo, ¿no? Y en el tramo C, que es el más largo, ya denominado también curso principal para este problema, tiene una distancia de 4.700 pies y una pendiente de 0.3%, o sea, 0.3 metros por cada 100 metros de longitud, ¿no? En desnivel. La sección promedio que se ha podido determinar en este curso principal de la cuenca tiene las siguientes características, ¿no? Se asemeja a una sección trapezoidal
¿ok? Con un ancho de la base del trapecio de 8 pies, una distancia del espejo de agua de 15 pies, un tirante de agua de 3 pies y un coeficiente de rugosidad de 0.040, sacado de la tabla de Manning según el tipo de suelo. Cabe indicar que esta sección está en función al agua que ocupa, ¿no? Al agua escurrida que ocupa este canal. Más no se considera el borde libre, ¿no? No se ha tomado en cuenta el borde libre. Por eso que el tirante acá tenemos 3 pies al nivel de la sección, ¿no? Ok. Bien. Lo primero que vamos a determinar es el tiempo de concentración para el tramo A. Lo mismo hacemos después para el tramo B, para el tramo C, tomando en cuenta las características del terreno, ¿no? En este caso, una cubierta vegetal, 100 pies de longitud y 2.5% de pendiente. Entonces veamos el flujo superficial. Para ello vamos a emplear el diagrama o nomograma para el tiempo de flujo superficial planteado por Grieving, ¿no? En su libro Manual de Hidráulica del 2017, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es determinar el tiempo de concentración en minutos, pero con los siguientes parámetros. La longitud, ¿no? De la franja de agua, empiezo la distancia del tramo, ¿no? Y su característica del suelo. Buscando ambos parámetros, interceptándolas y prolongando la línea hasta la línea pivote, puedo encontrar el tiempo de concentración ingresando la pendiente del flujo, ¿no? En porcentaje, ¿ya? Ok, veamos entonces. Nos dice que la longitud es de 100 pies y la pendiente es de 2.5%. Entonces acá le marcamos 100 pies. Ok, entonces me voy al nomograma de Grieving y busco pues 100 pies, ¿no? Entonces acá en la línea roja que ustedes ven, en este punto, encuentro los 100 pies, ¿ya? Posteriormente me dice que es una cubierta vegetal promedio, ¿no? En la siguiente línea tengo características del suelo. Tengo suelo pavimentado, suelo desnudo, superficie con hierba pobre, superficie con hierba promedio y hierba totalmente densa, ¿no? En nuestro caso es cubierta vegetal con hierba promedio, este punto de acá. Intersecto con una línea ambos puntos, proyecto esa intersección hasta la línea pivote, hasta el eje, ¿no? Del nomograma y obtengo este punto que está acá, donde está la flechita, ¿no? Introduzco la pendiente en porcentaje, me dice que es 2.5%. Entonces empiezo a buscar, ¿no? 0.5, 1, 2, 5. Acá tengo 3, 2.5 está en este punto. A partir de ese punto y con el punto generado en la línea pivote, trazo una recta hasta intersectar la línea vertical del tiempo de concentración y leo el valor, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces acá estamos 12, 12.5 acá al medio, entonces estoy leyendo un tiempo de concentración de 12.3
minutos, ¿no? Entonces ahí le pondré tiempo de concentración 1 igual a 12.3 minutos. Ok, listo. Entonces, así de sencillo, puedo determinar el tiempo de concentración para diferentes tipos de suelo, ¿no? En un flujo superficial o cerca al punto más remoto o más alto de la cuenca. Nos vamos al punto B, al tramo B, flujo concentrado poco profundo, con una longitud de 600 pies y una pendiente de 4%. Listo. Para ello, utilizo también el nomograma de Kriving, denominado monograma de velocidades promedio, para calcular el tiempo de viaje para un flujo concentrado poco profundo, ¿no? Que es nuestro caso, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a determinar acá prácticamente es la velocidad de flujo que se va a dar en la cuenca, ¿no? En este tramo B, donde existe un flujo ya concentrado, ya formado, ya existe la formación de un pequeño río, ¿no? Pero es poco profundo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de flujo? Para ello tengo que introducir los siguientes datos. Primero, la pendiente de la corriente de agua en pies por cada pies, ¿ya? Y tengo que saber si el flujo o el escurrimiento que se está dando está sobre una superficie pavimentada o sin pavimentar. Definitivamente, para el caso de problema, es pues sin pavimentar, ¿no? Estaríamos en una ciudad, sería pues pavimentada, dependiendo también de la vía donde se produzca el escurrimiento. Ok. 0.4% le quito el porcentaje, ¿no? Entonces sería, perdón, 4% le quito el porcentaje, muevo el cero, el punto a la derecha, no, a la izquierda, perdón, 0.04 metros por cada metro, ¿no? Dependiente o pie por cada pie, ¿no? Entonces ya sería un valor adimensional según como quiera trabajar. ¿Ok? Bien. Entonces busco ese valor 0.04, lo ubico acá, donde está la línea roja, trazo una línea a partir de ahí hasta intersectar la diagonal de la característica del suelo. En este caso, sin pavimentar. A partir de ese punto, trazo una línea vertical hasta intersectar el eje X, donde encuentro las velocidades de flujo, ¿no? Para esa pendiente, ¿no? Y ese tipo de suelo. Entonces acá puedo leer 2, 3, 4, ¿no? 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 y 4. Entonces me da en 3.2. La velocidad de flujo, ¿no? Para este tipo de suelo con esa pendiente va a ser igual, acá le pondremos velocidad en 2, 3.2 pie por segundo, ¿no? Pies por segundo. Ok, ya tengo la velocidad. Pero lo que quiero hallar es el tiempo que demora el agua en ir desde el punto más remoto de ese tramo hasta el punto final de ese tramo. Entonces, para ello necesito la distancia. Entonces, ahí recordaremos un poco lo que hicieron ustedes en mecánica de fluidos, cuando les pidieron que hagan, que aforen, ¿no? Vayan a aforar el caudal de un curso de agua X. En tal sentido, ustedes utilizaron diferentes métodos, ¿no? Pero en un río pueden utilizar un pequeño flotador, ¿no? Con un peso determinado, una distancia también ya definida, ¿no?
Y entonces, ¿cuánto va a demorar el circular ese flotador de un punto A a punto B para poder determinar la velocidad? Entonces diré que la velocidad es igual a la distancia que transcurre ese flotador en función al tiempo que ha demorado, ¿no? En llegar del punto A al punto B. Despejo esa ecuación, velocidad igual distancia sobre tiempo, despejo tiempo y me queda pues el tiempo es igual a la distancia, en este caso el tiempo para el tramo 2, tiempo 2 es igual a la distancia que transcurrió, ¿no? Entre su velocidad, despejando el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me falta acá? La distancia. ¿Y de cuánto es la distancia? La distancia es igual a 600 pies. Listo. ¿Ok? Bien, esto para una pendiente le pondremos ahí, una pendiente 2 del 4%. Bien, como ya tengo la distancia, tengo la velocidad, puedo hallar el tiempo que demora, ¿no? El agua en ese tramo. Listo. Pero esto lo quiero en minutos, ¿no? 187.5 segundos. Lo convierto a minutos. Voy a tener 3.125 minutos. De esa manera yo puedo determinar el tiempo de concentración para el tramo B en función a su pendiente, ¿no? Y al tipo de suelo, lo cual me va a dar como resultado la velocidad de flujo. Y aplicando la ecuación empírica, velocidad, distancia sobre tiempo, y despejando el tiempo de esa ecuación, puedo hallar el valor, ¿no? Correspondiente, en este caso 3.125 minutos, ¿no? Muy bien. Veamos entonces ahora el punto C. Entonces le ponemos ahí C. Entonces el punto C será para el flujo de la corriente, ¿no? Copiaremos esto. Listo. Ok. El flujo de la corriente, pero nos da una sección promedio definida, ¿no? Nos dice que ya en el cauce principal, tomando las medidas en distintos puntos de la corriente, se puede identificar una sección promedio, o sea, en realidad la sección no es uniforme, pues no se ha sacado en diferentes puntos y se ha sacado la media de todos esos valores. ¿Ok? Bien. Para poder hallar el flujo de concentración teniendo algunos datos de la sección, ojo, los datos que se tiene acá es del flujo de agua, pero en función al tipo de sección, en este caso tiene una forma trapezoidal. Entonces aplicaremos las ecuaciones conocidas, ¿no? Y planteadas por Robert Manning. Entonces lo primero que vamos a determinar es el área hidráulica. Bien,
Perfecto. Entonces, para determinar el área hidráulica, el área que ocupa el agua dentro de la sección con la que estamos trabajando, entonces, primero identifico pues mis parámetros, ¿no? La base mayor de la sección del trapecio, la denomino con B mayúscula, es igual, me dice, a 15 pies. Perfecto. La base menor, 8 pies. El tirante de agua, altura de agua, 3 pies. Bien, la pendiente para este caso, la pendiente en el tramo 3 va a ser igual, pero tenemos 0.3%, ¿no? Listo. Tenemos también un coeficiente de rugosidad de Manning, que es igual a 0.040. Entonces Manning tiene una tabla, ¿no? Para poder determinar estas rugosidades en función al tipo de suelo por donde circula el flujo, ¿no? Con el que estamos trabajando. Entonces determinemos pues el área del trapecio, ¿no? Entonces el área del trapecio nos va a dar lógicamente el área que ocupa el agua dentro de la sección y para nosotros va a ser el área de la sección hidráulica. Entonces le pongo el área hidráulica, va a ser igual a la base mayor más la base menor, todo esto sobre 2 y todo por su altura, ¿no? Tengo todos los datos, efectivamente, entonces esto va a ser igual a 3.205 metros cuadrados. Si lo quiero en pies, simplemente lo convierto, ¿no? La hidráulica es igual a, no, perdón, Ft cuadrado. Listo. A 34.5 pies cuadrados. Bueno, sabemos pues que un pie cuadrado es igual a 0.093 metros cuadrados, ¿no? Entonces ya tengo el área hidráulica de la sección. Para poder determinar el radio hidráulico necesito el perímetro mojado porque sabemos bien que el área hidráulica es la relación, perdón, el radio hidráulico es la relación del área sobre el perímetro, ¿no? El área hidráulica sobre el perímetro mojado. Entonces determinamos el perímetro mojado. Bien, de la sección con la que estamos trabajando. Entonces vamos a bajar un poquito. Ahí. Bien, para determinar este perímetro tengo que tener los valores de todo el contorno de la sección. Entendamos por perímetro mojado a la distancia de la sección del agua que está en contacto con ella, ¿no? Entonces no tomamos la parte superior porque el agua no está en contacto con la sección, sino con la atmósfera, ¿no? Pero sí podemos tomar esta longitud, esta de acá y esta de acá, ¿ya? Entonces el perímetro mojado es distinto al perímetro, ¿no? De un área determinada, ¿no es cierto? El perímetro mojado está en función al contacto, ¿no? Del agua con las paredes de la sección. Lo que no está en contacto no se considera. Entonces, tengo la base que es 8 pulgadas, 8, perdón, 8 pies, hasta estas longitudes inclinadas. ¿Y de cuánto va a ser? Pues, ¿no? Entonces, si yo trazo acá una
perpendicular a la base, puedo obtener un triángulo rectángulo, ¿no? Con un ángulo de 90 grados en este punto. ¿Ya? Ok. ¿Tengo esta longitud? Sí tengo esta longitud. Sería pues 15 menos 8 entre 2. ¿Tengo esta altura? Sí tengo esta altura. Sería 3, 10. ¿Ya? ¿Qué más? Puedo hallar la longitud X. Sí puedo hallar utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? X sería mi hipotenusa. Y los dos lados que están al costado del ángulo rectángulo, del ángulo de 90 grados, serían mis catetos, ¿no? Entonces el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos. Eso nos dice Pitágoras. En tal sentido, sería pues la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces a esta hipotenusa yo le voy a llamar X. X va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Em, Primero, del cuadrado de los catetos, primero este cateto, de la sumatoria del cuadrado de los catetos. 3, ¿no? Sería h al cuadrado más el otro cateto, sería este de acá, dijimos, ¿no es cierto? La base mayor menos la base menor, me queda estas dos distancias, pero como solo quiero una, entre 2, ¿no? Si pongo base mayor menos base menor entre 2. Todo esto al cuadrado. Listo. Ya tengo el valor de x, que es igual a 1.405 metros, ¿no? Si lo queremos en pies, sería 4.61 pies. Ahora sí determino el perímetro mojado, pues, ¿no? Digo el perímetro mojado va a ser igual a 2 veces x, tengo x acá y x acá, entonces digo 2 por x, ¿no? Más la base menor, ¿no? Es 8 pies, es igual a 5.249 metros. Esto en pies va a ser igual a 17.2 pies. Listo. Como ya tengo el área hidráulica y el perímetro mojado, ahora puedo determinar mi radio hidráulico. Entonces sabemos bien, por Manning, que el radio hidráulico no es más que la relación del área hidráulica y el perímetro mojado. Área hidráulica, perímetro mojado. Tengo ambos valores, simplemente reemplazo y tengo que el radio hidráulico es igual a 0.611 metros, si lo quieren en pies, es igual a 2.004 pies. Ahora sí voy a determinar la velocidad de flujo. Listo. Aplicaré pues la ecuación de Manning, ¿no?
La ecuación de Manning, bueno, la plantea lógicamente para el sistema métrico y el sistema internacional, ¿no? Cuando es el sistema métrico es 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿no? En el sistema internacional sería 1,49 sobre n, o sea, cuando trabajamos en pies, por el radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2. Entonces, cualquiera es igual. Como tenemos valores en pies, pues utilizaremos el sistema internacional, ¿no? Entonces digo, la velocidad en el tramo 3 va a ser igual a 1,49 sobre n, vamos a trabajar en pies, por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente, pero la pendiente 3 elevada a la 1/2. Listo, esta es mi ecuación general. ¿Ok? Bien. Entonces veamos los datos. Necesito mi radio hidráulico. Esto es igual a 2,004 pies. Perfecto. Necesito mi pendiente en ese tramo. Es igual a 0,3%. Entonces sería 0,003. Listo. Entonces, la velocidad en el tramo 3 va a ser igual a 3,243 pies por segundo. Listo, ahora sí ya tengo la velocidad. Y con este valor, igual que el caso anterior, igual que para el tramo 2, determino el tiempo, ¿no?, que demora el agua desde el punto más remoto en ese tramo hasta su punto de aforo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejo tiempo y me queda tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces le pongo acá tiempo de viaje o tiempo de concentración, ¿no? Tiempo de viaje del fluido, ¿ya? Entonces digo, bueno, la distancia distancia del tramo 3 es igual a 4.700 pies. Y esto a su vez en metros es igual a 1.432,56 metros, ¿no? La velocidad en el tramo 3 es igual a 3,243 pies por segundo. Entonces, con la ecuación planteada anteriormente, el tiempo de concentración es igual a la distancia en 3 entre su velocidad, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Estamos despejando eso. Entonces, el tiempo de viaje es igual a 1.449,28 segundos. Esto lo voy a querer en minutos porque el tiempo de concentración siempre está en minutos. Es igual a 24,155 minutos. Entonces, ahora sí, conociendo los tiempos de concentración de cada tramo, aplico lo que me dice pues la teoría, ¿no? El tiempo de concentración final es igual a la sumatoria de todos los tiempos de concentración hallados dentro del curso de agua, ¿no?, desde el punto más remoto hasta el punto de aforo, dentro de la cuenca, ¿no?, dentro de esta cuenca. No solo puede haber pues 3 tramos, puede haber más, ¿no? Puedo hallar, dependiendo del tipo de suelo, puedo hallar
Acá puedo encontrar de repente dos tipos de secciones, entonces haré pues su cálculo en función a la sección que estoy determinando. Bien, entonces ahora sí, coloco acá tiempo de concentración. Veamos los tiempos calculados. El tiempo 1 era igual a 12.3 minutos, ¿no? El tiempo 2 es igual en minutos y el tiempo 3 es igual a 24. Este le falta su unidad, ¿no? Acá está mal. Listo. Ok, entonces lo quiero en minutos. 12.3 minutos. Listo, aplico la ecuación general y digo mi tiempo de concentración va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, reemplazo valores en minutos, 39.58 minutos. Entonces, he aplicado el método empírico, ¿no? Con la ayuda de las ecuaciones de Manning y los nomogramas de Gribbing para poder determinar el tiempo de concentración de una cuenca, ¿no? El tiempo que demora el agua en recorrer desde el punto más remoto de la cuenca hasta el punto más bajo o inferior de la cuenca, ¿no? En este caso, para esa cuenca, el agua va a demorar 39.58 minutos, casi 40 minutos, ¿no? En circular desde ese punto al otro. ¿Ok? Es una cuenca pequeña, entiéndase. ¿Ok? Pero existen otros métodos de otros autores, definitivamente, que nos permiten determinar tiempos de concentración, pero para cuencas ya específicas, ya estudiadas, ¿no? Si nosotros trabajamos con una cuenca que tiene características similares a las cuencas que ya han sido estudiadas por estos autores, entonces podemos aplicar sus ecuaciones. Si no, hacemos por el método empírico, ¿ya? Una de ellas es la ecuación planteada por Kirchhoff, ¿no? Si le podemos el método, perdón, Kirchhoff, ¿ok? Bien, a ver, vamos a buscar su formulita. Ok, Kirchhoff plantea esta ecuación. Nos dice que el tiempo de concentración es igual a 0.06628, todo por la distancia, ¿no?, del tramo de la cuenca, del curso principal. Ojo, acá trabaja solo con el curso principal, ya no los cursos iniciales, elevado a 0.77 sobre la pendiente media, elevado a 0.385. Bien, para ello, para Kirchhoff y para aplicar su ecuación, la distancia debe estar en kilómetros, ¿no? Y el resultado que vamos a obtener acá es en horas, ¿no? Y lo convertimos lógicamente a minutos. Bien, este método es utilizable para cuencas de tamaño medio, medio.
cuencas de tamaño medio. Ah, pero ingeniero, ¿cuáles son las cuencas de tamaño medio? Ah, ya, entonces leo pues un poquito el libro de hidrología de Máximo Villón, donde se puede observar la clasificación de las cuencas según su tamaño, ¿no? Entonces ahí te dirá de tantos kilómetros a tantos kilómetros, la cuenca tiene, creo que está en su cuaderno también eso, si no me equivoco, ¿ya? Así que lean, por favor. Bien, y si no lo está, agarren el libro de Máximo Villón. Entonces ahí tienen toda la clasificación de todos los tipos de cuenca, ¿ok? Incluso por cuándo es pendiente considerable, cuándo es pendiente mínima y todo eso. Entonces, la cuenca estudiada por Kirchhoff es para un tamaño medio, con una pendiente considerable, ¿no? Y específicamente para los suelos, ¿no? Dedicados al cultivo, ¿ya? Para suelos que son dedicados al cultivo. Entonces, si la cuenca que ustedes están utilizando cumple con estas características, aplican esta ecuación, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos pide acá? Que consideremos la distancia de, pero la distancia del curso principal, ¿no? En este caso la distancia 3, ya tenemos ese valor, pero esto nos pide que sea en kilómetros, ¿no? 1.433 kilómetros, ¿no? A ver, a lo mejor le vamos a quitar ahí, y acá le ponemos en kilómetros, para que se den cuenta, con todos los decimales que están ahí, ¿no? 56 kilómetros, perdón, faltó el punto decimal. Listo. Entonces, 1.43256 kilómetros. Nos pide también que consideremos la pendiente media de la cuenca, ¿no? Entonces, para determinar esta pendiente media, voy a tomar en consideración las pendientes, la pendiente que yo tengo en el cauce principal, ¿no? En este caso, ¿dónde está la pendiente? 0.003 y la pendiente que está en el cauce intermedio 0.03% y la pendiente que está en el cauce inicial, ¿no? 2.5%. A ver, jóvenes, antes, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a los métodos? ¿Alguna pregunta sobre el método empírico para poder, porque ya no regreso a ese tema después? A ver, por favor, No, ingeniero, todo tranquilo, ingeniero. ¿todo perfecto? A ver, voy a admitir a sus demás compañeros que están ahí en la sala de espera. Si alguien se ha salido, avísame, por favor. ¿Todo bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Listo. A ver, un segundito, un segundito. Bien, un segundito, por favor, ¿ya? Voy a jalar las demás ecuaciones. El método California y el método de Temes. Solo haremos esas tres más, ¿ya? En realidad, si ustedes buscan en diferente bibliografía, van a encontrar cantidad de ecuaciones, ¿no? De diferentes autores para poder determinar el tiempo de concentración, pero con cuencas que ya tienen una característica
definida. ¿Ya? Listo. Entonces nosotros vamos a estudiar el método California y el método de Temes. Ya ustedes investigan el resto, ¿no? Bien. Entonces, continuemos. ¿En qué estábamos? El método de Kirchhoff. La distancia eh, la tomamos en kilómetros y nos dice que consideremos una pendiente media. Entonces, dentro de la cuenca, nosotros podemos observar tres tramos, ¿no? El tramo A, el tramo B y el tramo C. Kirchhoff nos dice consideremos solamente la distancia del curso principal. ¿Por qué? Porque en los otros tramos todavía no está bien definido, ¿no? El curso de agua. Solo hay un escurrimiento superficial en el tramo A y en el tramo B hay ya una concentración pequeña del curso de agua, pero no definida, ¿no? En el tramo C sí. Entonces consideramos esa distancia y la pendiente media en función a las pendientes, en la pendiente media de la cuenca, de toda la cuenca. Entonces para ello tomo pues las pendientes de cada uno de los tramos, 2.5, ¿no? La pendiente en A, acá la pongo, la pendiente 1 es igual a 2.5%. Perfecto. La pendiente en 2, en el tramo B es 4% y en el tramo C 0.3%. Acá pusimos, sí, 4% y la pendiente en 3, 0.3%. Entonces, vamos a hallar la pendiente media. La media nomás de todas esas pendientes, ¿no? Bueno, hay distintas formas de poder hallar la pendiente media, ¿no? Lo puedo hacer por cada par de tramos, ¿no? O lo puedo hacer en forma general, ¿no? Para todos los tramos. En este caso, lo vamos a hacer para todos los tramos. No va a variar mucho, es casi mínimo porque no es muy grande la cuenca, pero si fuera grande, entonces trabajamos por cada par de tramos, ¿no? La pendiente media de un par de tramos y un par de tramos. De esas pendientes medias obtenidas, de dos pendientes medias consecutivas, también su media, su media, su media, y voy formando una pirámide, ¿no? Hasta llegar a mi pendiente media. En este caso no tenemos muchos tramos, entonces simplemente sacamos la media de las pendientes, ¿no? Listo. ¿Qué sería la pendiente media de la cuenca? ¿Ya? Bien, 0.023, ¿no? A ver con unos cuantos decimales más. 0.0227. Muy bien. Entonces, como ya tengo la pendiente media, ahora sí, reemplazo eh, los valores en mi ecuación general. Y tengo que el tiempo de concentración es igual a 0.376 horas. ¿Ya? Entonces, acá le pondremos tiempo de concentración es igual a 0.375 horas. Si esto lo queremos, esto definitivamente lo queremos en minutos, tiempo de concentración sería igual a 22.5 minutos, ¿ya? Difiere un poco, ¿no? De lo calculado por nosotros empíricamente, que es 39.58 minutos, debido a que Kirchhoff ha considerado, ¿no? Que su cuenca, en su cuenca los suelos se dedican a cultivos, ¿no? Entonces, por eso que ajusta su ecuación a ese tema, ¿no? Por eso es la variación, ¿ok? En nuestro caso se está tomando consideraciones específicas del tipo de suelo, ¿no? Si es cubierta vegetal o no, y una sección ya promedio definida. Existe otro método que es el método
de California. Acá ya tengo su ecuación. Listo. Este método, bueno, se utiliza para cuencas pequeñas, ¿no? Situadas en zonas agrícolas. Entonces, cuando hablamos de cuencas pequeñas, entonces este método lo podemos relacionar también con el método racional para determinar el caudal de aporte, que ya lo vimos anteriormente y lo vamos a ver ahora, ¿no? También al final de la clase. Ok, entonces, para este método nosotros podemos, vuelvo a repetir, podemos aplicarlo para cuencas pequeñas, ¿no? Entonces tenemos, y zonas agrícolas, tenemos dos factores, que es la distancia de la cuenca, en este caso la distancia más larga, y H, que sería el desnivel que se aplica en la cuenca, ¿ya? Ahorita lo aplicamos. Y tenemos el método de Temes. Todas nos dan el resultado en horas, ¿ya? De igual forma, el método de Temes, esta ecuación planteada por Temes es para cuencas de tamaño muy variable. Se ha estudiado este método en la península ibérica, ¿no? Y tiene un rango de aplicación, ¿no? Válido para cuencas de 1 kilómetro cuadrado hasta 3.000 kilómetros cuadrados. Lo cual nos debe dar como resultado tiempos de concentración desde 15 minutos hasta 24 horas, ¿no? O sea, concentraciones o duraciones de la lluvia extensas, ¿no? Extensas, ¿ya? 24 horas. Ok, igual se trabaja con la distancia mayor y la pendiente media. Bien, ok. Eh, Tienen ahí el valor de la pendiente media, que es igual que el anterior. El otro H es el desnivel, ¿no? Entonces pueden sacar el desnivel que hay de un tramo, de un punto a otro punto en función a la longitud del cauce, ¿no? Bien, entonces esto ya ustedes lo completan en su cuaderno, por favor, la solución de estos dos métodos. Es similar al método de Kirchhoff, ¿no? Bien. Ok. Veamos qué es la frecuencia, ¿ya? Bueno, en realidad si nosotros recordamos un poco del curso de hidrología, entonces tenemos como un factor determinante para determinar la ecuación de intensidad el parámetro de frecuencia, ¿no? La repetición de un fenómeno en una cantidad de años definido, ¿no? Podemos hablar entre 3 años, ¿no? El más pequeño, y el más grande, una frecuencia de 100 años, ¿ya? Entonces, la ocurrencia de un fenómeno de una magnitud determinada, ¿no? ¿En cuánto tiempo se va a repetir este fenómeno? ¿No? Esa es la frecuencia. Bien. Para poder combatir esta situación o este inconveniente, ¿no? De la repetición de estos fenómenos de gran intensidad, los canales deben ser diseñados con muros laterales de preferencia para evitar que se produzca socavación producto de la fuerza del agua, ¿no? En los muros laterales del conducto, ¿no? Para aguaceros de 100, con una frecuencia de 100 años, ¿no? O taludes inclinados con fondos trapezoidales, entre otros, ¿no? Bueno, ahí tienen un detalle, ¿no?
de los canales. Si la sección es rectangular, lógicamente tengo que considerar una pendiente en la base de 5%, ¿ya? Según lo planteado por Pérez, ¿no? El libro de Pérez, para secciones típicas en dos condiciones, ¿no? Trapezoidal y rectangular. Ok. Si el canal va a tener una sección cubierta, entonces tenemos ahí un borde libre, ¿no? Que se debe considerar, ¿no? De 1 metro para un canal cubierto. Lo mismo en la parte inferior. Si la sección es trapezoidal, entonces voy a tener un talud de 1.5 por cada metro vertical, ¿no? Del talud, ¿ya? O 1,5 por cada metro vertical. De igual forma va a haber un nivel máximo de diseño, ¿no? En función a las dimensiones de la sección y al caudal que tiene que transportar, con un borde libre de 1 metro para canal cubierto. ¿Ok? Bueno, pero son recomendaciones que nos permiten ajustar nuestro cálculo según las condiciones que tengamos nosotros, ¿ya? En cuanto a la precipitación y escorrentía, ¿no? Las curvas de precipitación y escorrentía se utilizan para determinar la tasa de escurrimiento, ¿no? De la precipitación en una determinada frecuencia, ¿ok? Se basa en el método racional, ya hemos hablado del método racional y acá lo estamos mencionando nuevamente. Caudal es igual al coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y al área de drenaje, ¿no? En estas áreas. Y hay un coeficiente K que nos permite convertir de metros cúbicos por segundo a litros por segundo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el caudal por el método racional. Y este es el caudal que vamos a utilizar nosotros, que el método racional se utiliza para determinar el caudal de aporte en cuencas pequeñas. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de un sistema de drenaje urbano, delimitamos el área que se tiene que drenar, ¿no? Con unas líneas imaginarias. Y por lo general en una ciudad el área es pues pequeña, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una cuenca de tamaño regular, ¿no? Por ejemplo, la cuenca del río Cabanillas es enorme, pues mucho más grande que la ciudad, no sé cuántas veces más grande que la ciudad. Entonces, cuando hablemos de una ciudad estamos hablando pues de áreas pequeñas, ¿no? Cuencas pequeñas, ¿ya? Entonces, lo ideal para eso es determinar el caudal de aporte, el caudal que cae producto de la precipitación con el método racional. Entonces, tomamos qué parámetros: el coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y el área a drenar. Ok, listo. Bien. Y para determinar la escorrentía se utiliza pues la siguiente ecuación, ¿no? El volumen de escorrentía superficial, todo el volumen que está en la superficie escurriendo sobre el volumen de la precipitación, ¿no? El volumen total precipitado, ¿ya? Esta relación nos permite obtener la escorrentía en todo ese sector. En cuanto a la intensidad, ¿no? Nos indica Pérez, ¿no? En su libro Manual de Hidráulica, que en zonas montañosas se debe utilizar un periodo de retorno de 10 años para el diseño de canalizaciones, con un borde libre para 25 años, ¿no? Suponiendo eventos máximos con una frecuencia determinada que permita rebasar la sección de diseño, ¿no? Entonces, para eso se tiene que considerar un borde libre suficiente. Los canales que drenan áreas hasta 1000 hectáreas deben revestirse en su sección, ya sea con concreto u otro material, para un periodo de retorno de 10 años con una capacidad de 25 años, ¿no? O sea, una frecuencia del evento máximo de 25 años, ¿no? Los que drenen áreas mayores a 1000 hectáreas, una sección revestida también, para un periodo de retorno de 10 años con una capacidad total de 50 años.
y el borde libre es suficiente, ¿no? Entonces, tomando las consideraciones anteriores y los criterios de mecánica de fluidos, definimos pues la sección correcta, ¿no? Su borde libre adecuado, su tirante adecuado en función al caudal de aporte considerado, ¿ya? Entiéndase que el caudal de diseño calculado para la sección definida para evacuar nuestras aguas de lluvia tiene que ser mucho mayor o mayor al caudal de aporte. Si no, este caudal no va a ser capaz de transportar toda el agua precipitada, ¿no? Bien. Veamos entonces cómo determinamos el caudal máximo de la cuenca por el método racional. Vuelvo a repetir, a este caudal lo podemos denominar también caudal de aporte, es el caudal que queremos evacuar. Entonces, en función a ese caudal determino pues mi caudal de diseño, ¿ya? Dice, determina empleando la fórmula racional. ¿Cuál es la fórmula racional? CIA, ¿no? Es coeficiente de escorrentía superficial, intensidad de la lluvia y área a ser drenada, CIA. Empleando la fórmula racional, el caudal máximo de una cuenca con los usos de tierra presentados y para un periodo de retorno de 25 años. ¿Ya? Los periodos de retorno ya lo hemos visto en la primera clase. Está en función al riesgo admisible, ¿no? Y la vida útil de las estructuras, ¿ya? En este caso ya nos da ese dato que es 25 años, ¿ok? Si no les da, se calcula pues el dato, ¿no? El área a ser drenada es de 137 hectáreas. La longitud del cauce principal es de 1287 metros. La cota máxima del cauce es de 1245.84 metros sobre el nivel del mar y la cota mínima es de 946.37 metros. Entonces yo puedo hallar ya ahí un desnivel, ¿no? Asimismo, haciendo una inspección in situ, ¿no? De esta cuenca pequeña, ya sea en forma presencial, ¿no? En la zona, y corroborado con imágenes satelitales, podemos determinar los usos de la tierra dentro de la cuenca. Entonces vemos ahí que 83 hectáreas del total se está utilizando para viviendas unifamiliares, 21 hectáreas del total para zonas de cultivo, donde los suelos son semipermeables y existe una pendiente suave, y el 33% de esta cuenca está dedicada para una zona industrial de densidad baja. Entonces ya tenemos las características del uso de la tierra dentro de la cuenca de estudio, ¿ya? Bien, el estudio de frecuencias para las intensidades máximas arrojó la siguiente expresión para las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia. Lógicamente este es todo un curso de hidrología, ¿no? Para poder determinar primero la precipitación, la duración de la lluvia y la frecuencia del evento máximo, ¿no? Con una intensidad determinada. Para eso tengo que tener, lógicamente, estaciones pluviométricas que me den unos registros de las precipitaciones durante un año y del máximo evento ocurrido durante un tiempo determinado, ¿no? En este caso, hablamos de 25 años, para poder determinar la frecuencia del evento y la intensidad promedio media de la lluvia. Analizando estas curvas IDF, se llega pues a una ecuación. Esta ecuación es distinta, ¿no? Para cada tipo de cuenca, para cada zona que haga, nunca va a ser igual, ¿ya? Es específica. Si yo trabajo en la cuenca del río Lampa, por ejemplo, voy a tener una ecuación de intensidad distinta a la ecuación de intensidad de la cuenca del río Ilave, ¿no? Va a variar los parámetros, ¿no? Este 615 podría ser, ¿no? 0.685 o 0.18, ¿no? Varían los parámetros y esto está en función a las curvas IDF. Entonces,
Es todo un curso para poder hallar esto. Revisen su asignatura de hidrología, por favor, para que vayan recordando, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer pues ese cálculo, ¿no? Porque ya lo hicieron, sería repetitivo. Estamos ya en la aplicación de esas ecuaciones que ustedes han analizado en hidrología, ¿ya? Bien, para este tipo de cuenca tengo esta ecuación de intensidad de la lluvia, periodo de retorno, entonces para nosotros es 25 años, y la duración de la lluvia que todavía no la conocemos. Hay que calcularla, ¿no? ¿O nos da? No, no nos da, ¿no? No. Entonces calcularemos la duración de la lluvia. También nos dice el problema que cada coeficiente parcial, para hallar el coeficiente de escorrentía, que es parte del método racional, ¿no? Cada coeficiente se multiplica por su área correspondiente, como podemos ver acá, para determinar un coeficiente de escorrentía ponderado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes usos de tierra dentro de la cuenca. Entonces hay que hallar un valor de coeficiente ponderado. Entonces el coeficiente de escorrentía lo multiplico por su área parcial y todo esto lo divido entre el área total. Entonces hago una sumatoria general de todos los valores para los diferentes usos de tierra que yo tenga, ¿no? Entonces este tendrá pues su coeficiente de escorrentía por su área parcial. Su coeficiente de escorrentía por su área parcial. La zona industrial, su coeficiente de escorrentía por su área parcial. ¿Cuál es el área total? La sumatoria de todo esto. Hago las sumatorias de esos coeficientes por áreas. Entre la sumatoria del área total, sumo estas tres áreas y tengo mi coeficiente de escorrentía ponderado. Con esta ecuación tengo la intensidad de la lluvia y el área a drenar sería el área total, pues 83 más 21 más 33, entonces ya tengo pues C y A, CIA. Entonces con eso tengo el caudal de aporte por el método racional. Pero para determinar este valor de C, el área ya está definida, ¿no? Acá tengo las áreas, no hay problema. Me falta el valor de C. Utilizo pues estos dos cuadros, ¿no? Que están acá. ¿Ya? Esto, ¿cómo se llama? Vente Show, ¿no? En el libro de Vente Show se encuentran estos cuadros donde nos da valores de escorrentía, ¿no? Para zonas rurales y zonas urbanas. En zonas rurales se clasifica de la siguiente manera, ¿no? La cobertura vegetal va a ser sin vegetación, cultivos, pastos con vegetación ligera, hierba o grama o pasto, ¿no? Y bosques con vegetación densa. Todos pueden ser impermeables, semipermeables o permeables. Y con pendientes de terreno, pues acá podemos ver ya la clasificación, ¿no? Pronunciada, mayor al 50%, alta, menor al 20%, media, menor al 5%, suave, menor al 1% y despreciable, menos que el 1%. Perdón, mayor, mayor, mayor y menor acá al 1%. Eso también lo plantea, o de igual forma lo plantea también Máximo Villón Béjar. Entonces, si yo tengo una pendiente de terreno suave mayor al 5%, ¿no? Con un suelo o zonas de cultivo, pero con el suelo permeable, entonces mi escorrentía va a ser del 0.3%, ¿no? Perdón, de 0.3 equivalente a 30%. En tal sentido, miren, mientras más permeable sea el suelo, el valor de escorrentía baja, ¿no? Cuando es impermeable es más alto. ¿Por qué? Porque acá se produce este fenómeno de infiltración, ¿no? Entonces, si es permeable, la gran cantidad del agua se infiltra en el suelo. Entonces su escorrentía disminuye. ¿Ya? Lo mismo sucede en todos los casos, como pueden ver, ¿no? 45, 35 y 15. Impermeable, mayor. Permeable, menor. ¿Ya? Lo mismo para los coeficientes de escorrentía en zonas urbanas. Tengo acá el tipo de área, áreas de viviendas unifamiliares, multifamiliares, zonas industriales de alta o baja densidad, pavimentos, que es lo que vamos a usar nosotros, ¿no? En una ciudad, ladrillo y techos, ¿no? Para en el caso de las viviendas, ¿ok? Tenemos acá valores de escorrentía, pero nos da un rango, ¿no? Entonces, por lo general, si yo no tengo bien definido, ¿no?
la escorrentía que se produce, tomo el valor medio del rango que me están proporcionando. ¿Ok? Bien, entonces resolvamos pues este pequeño problemita. Entonces, primero determinamos el ponderado de la escorrentía, ¿no? Acá, documento. Uy. Bien. Del coeficiente de escorrentía, mejor le ponemos. Coeficiente de escorrentía. Muy bien. Entonces acá podemos poner descripción. Descripción, ¿de qué se trata? Entonces bajo mi cuadrito, que esto está en imagen, no lo puedo copiar. Tengo que escribirlo nuevamente. Entonces tengo acá vivienda unifamiliar. Ay, caramba. Vivienda unifamiliar. Tengo acá zona de cultivo, suelos semipermeable, pendiente. Ay, caramba. De nuevo. Zona de cultivo, suelos semipermeable y pendiente suave. Listo. En el otro tengo zona industrial con densidad baja. Listo. Entonces ya tengo la descripción. Acá pongo su área parcial, que también está en el cuadro. Área parcial. Esto está en el cuadro, podemos ver que está en hectáreas, ¿no? Listo. Entonces, acá le puedo poner área parcial 1 es igual a 83 hectáreas. Área parcial 2 es igual a 21 hectáreas. Y el área parcial 3 es igual a 33 hectáreas. Listo, ya tengo esas características, esto ya no me sirve. ¿Ok? Ahora sí, les asigno su coeficiente de escorrentía, ¿no? Entonces digo, su coeficiente de escorrentía, le pongo I para todos los casos, ¿no? CI. Entonces acá le puedo poner coeficiente de escorrentía 1 para las viviendas unifamiliares. Entonces me voy a cuadrito, pues, ¿no? Viviendas unifamiliares. 0.3 a 0.5, la media 0.4. Entonces ahí le considero 0.4. ¿Cuándo uso 0.5? Cuando tenga claro que existe una densidad alta de esas viviendas unifamiliares, ¿no? Si la densidad es muy baja, las viviendas están dispersas, ¿no? Entre sí 0.3. Pero como no tengo ese dato claro para este problema, voy a utilizar la media, ¿no? Que sería 0.4. Pero ya les estoy indicando cómo se utiliza, ¿no? Bien. Tengo acá zonas de cultivos, suelo semipermeable y pendiente suave. Suelos de cultivos,
zona semipermeable y pendiente suave, 0.45. Ya, 0.45. Entonces pongo C acá. Coeficiente de escorrentía 2 es igual a 0.45. No vuelvo a repetir, zona de cultivo, suelo semipermeable, pendiente suave. Zona de cultivo, semipermeable, pendiente suave, 0.45. ¿Ya? Ahí. Listo. Zona industrial, densidad baja, zona industrial, densidad baja, de 0.5 a 0.8. Muy baja, moderadamente baja, ¿no? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, si es muy baja, entonces 0.5. Si no es tan baja, 0.8. Y si es moderadamente baja, 0.65, que es la media. Entonces, como no tengo ese dato definido, yo le considero la media de esos valores, ¿no? 0.65. Listo. ¿Qué me dice la ecuación para poder hallar el ponderado? Tengo que hallar la sumatoria de la multiplicación de los coeficientes de escorrentía y su área. ¿Ya? Entonces acá le pongo coeficiente. Perdón, esto es con esto. Coeficiente de escorrentía por su área I, ¿no es cierto? Esto en hectáreas. Muy bien. Entonces, hago pues la multiplicación. CI, entonces en este caso C1, por ahí el área 1, área parcial 1, es igual a 33.2 hectáreas. Entonces acá sería área parcial 1. Listo. Entonces lo mismo para los demás, pero con sus parámetros, ¿no? C2, área parcial 2, y C3, área parcial 3. Entonces ya tengo la multiplicación de los coeficientes por el área que me queda, sumar esos valores, ¿no? Entonces haré la suma. C por el área parcial, ¿no es cierto? Va a ser igual a la sumatoria, voy a copiar esto, de estos tres valores, ¿no? Lo llevo acá y le pongo igual, 64.1, ¿no? Hectáreas, ¿ok? Bien. ¿Qué necesito? También el área total, ¿no? A ver, veamos. Ya tengo la sumatoria de CI y AI, la sumatoria del área total, ¿no? Perdón, la sumatoria de áreas que me da como resultado el área total. El área total va a ser igual a la sumatoria, voy a copiar esto, de estas, perdón, de estas tres áreas, ¿no? Listo. Pongo igual, 137 hectáreas, ¿no? Entonces, acá tenemos HA. Ok, ahora sí, aplico la ecuación general. Voy a copiarla, acá está. Entonces digo, el coeficiente de escorrentía ponderado va a ser igual a la sumatoria de CI a la sumatoria de escorrentía y su área parcial. Esto de acá. Entre la sumatoria del área, ¿no? De las áreas, que sería el área total para nosotros. Listo. Ambos en hectárea, entonces me sale un valor adimensional. 0.468. Ya lo puedo sacar en porcentaje o en tanto por mil, ¿no? Moviendo el decimal. Entonces sería 0.468. Listo, borro. Esta ecuación la voy a poner acá, para que quede ahí.
Ok, este, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, ¿todo bien? Bien, a ver, nos damos un par de minutos. Voy a tomar mi jugo de ayunas, sagrado para mí. ¿Ya? Un segundito, voy a desconectar el micrófono. Un par de minutitos, estírense, por favor. Estírense y terminamos el problema, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Ok, si veo la ecuación general, ¿no? Es caudal, es igual a mi coeficiente de escorrentía, que ya lo tengo, por mi intensidad de la lluvia, que no lo tengo todavía, por el área a drenar, que ya lo tengo, ¿no? Esta es mi ecuación general. Entonces, ¿qué me falta hallar? La intensidad de la lluvia. Entonces, bajo mi ecuación específica, ¿no? A una cuenca pequeña. Bien. em, Intensidad es igual a 675 por el periodo de retorno. ¿Cuánto es mi periodo de retorno? 75 años, ¿sí? ¿Estamos bien? Perdón, 25 años, ¿qué estoy hablando? Periodo de retorno es igual, veamos mejor la teoría antes de poner algo. Para un periodo de retorno de 25 años. Listo. 25 años. D es la intensidad de la lluvia y no la tengo. ¿Ya? O la duración de la lluvia. ¿Ok? Bien, entonces lo que tengo que hacer primero es calcular este valor de D. Puedo aplicar el método empírico, pero el problema no me da eh, datos de la sección del cauce principal, ¿no? Ok, entonces no tengo la sección promedio, ¿no? Y no me permite, pues, utilizar o determinar mi área hidráulica, mi perímetro mojado. Entonces podría aplicar una de las ecuaciones que vimos anteriormente. Eh, Se trata de una
cuenca mediana de tamaño medio. Veamos la pendiente, 945 a 1200, una pendiente más o menos considerable, ¿no? Y podemos ver que hay parte del suelo que se utiliza para cultivos, ¿no? Cultivos, no es solamente suelo sin vegetación, ni pastos con vegetación ligera, ni hierba, hay cultivos. Entonces, de los tres métodos que hemos visto, Kirpish, por ejemplo, tiene cuencas de tamaño medio y zonas de cultivo, ¿no? California, cuencas pequeñas, zonas agrícolas, podría ser también, pero más se asemeja aquí Kirpish por el tamaño medio de la cuenca. Bueno, y Temes ya tiene ya parámetros establecidos, ¿no? Cuencas de 1 km² a más, ¿no? Y de tamaño muy variable. Entonces, lo que más se acerca acá es Kirpish, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ecuación de Kirpish? Acá. Listo, ya tengo acá la ecuación de Kirpish. Y bueno, y así ustedes pueden buscar, pues, ¿no? La ecuación que se asemeje a la cuenca, ¿no? O en tal sentido, tomar los datos, pues, del cauce principal de la sección y desde el punto más remoto de la cuenca, para aplicar el método empírico tal como lo hicimos acá, ¿no? Tal como lo hicimos acá, ¿no? Todo esto, ¿ya? Bueno, pero ya hicimos eso, ahora apliquemos el método de Kirchhoff y veamos. Entonces, le pondremos acá. Determinamos la duración de la lluvia con la ecuación de Kirchhoff. Kirchhoff. Listo. Ah, no, hermano. Kirchhoff. Ok, ahí tenemos la ecuación de Kirchhoff. Lo bajamos un poco, todavía no vamos a usar. Entonces nos pide algunos datos, ¿no? Primero de la instancia del curso principal. Va a ser igual a cuánto, a ver, veo mi problema. Longitud del cauce principal, 1287 metros. ¿Ya? 1287 metros. Recordemos que Kirchhoff nos pide esto en kilómetros, sería 1.287 kilómetros. Ok. Nos pide la pendiente media, ¿verdad? Pero tengo que calcularla, pues, ¿no? Entonces, como tengo acá dos cotas, la cota del punto más remoto y la cota más baja, pues trabajo con esas cotas. Pues, entonces le pongo la cota máxima. Es igual, veamos nuestros datos. Cota máxima de cauce 1245.84. 1245.84. Listo. Metros, ¿no? Cota mínima. Es igual a 946.37. 946.37. ¿Ya? Entonces, con estos dos valores voy a llegar a la media, pues, ¿no? El desnivel medio. Pero como no se trata de pendientes, ¿no? Pues como el caso anterior he sumado las pendientes y lo he dividido entre cantidad de pendientes. En este caso se trata de cotas, tengo que dividirlo entre la longitud del cauce, ¿ya? Este de acá lo voy a poner para acá porque si no lo va a jalar la fórmula. La pendiente media va a ser igual a la cota máxima, la diferencia de cotas, ¿no? Menos
la cota mínima entre la distancia, ¿no? Listo, ya tengo la pendiente. Es la pendiente en realidad, pues, ¿no? Pero media porque estoy tomando en cuenta los desniveles, ¿no? Entonces, la pendiente media es igual a 0.233. Ya está. Ahora sí, aplico mi ecuación de Kirchhoff. Voy a subir esto un poquito. Y voy a copiar la fórmula. Listo. Ya tengo todos los datos, reemplazo valores y tengo que el tiempo de concentración es igual a 0.141 horas. Pero esto yo lo necesito en minutos. A ver, a ver, a ver. Horas. Ahora sí. En minutos va a ser igual a 8.46 minutos. Ahora sí, ya tengo el tiempo de concentración o la duración de la lluvia. Entonces yo puedo decir, no, este es tiempo de concentración, no este 1. Más tiempo de concentración. Listo, igual, 8.46. Entonces, ahora sí, recién puedo aplicar la ecuación que me proporciona para determinar la intensidad de la lluvia, ¿no? Determinamos la intensidad de la lluvia. Determinamos la intensidad de la lluvia. Intensidad de la lluvia. Ok, ahora sí subo mi ecuación. Y digo, la intensidad de la lluvia, voy a copiar la fórmula, es igual a 615 por el periodo de retorno. Esto elevado a 0.18, todo entre D, que es la duración de la lluvia, más 5, todo esto elevado a 0.685. Listo, ya está mi ecuación. ¿Okay? El tiempo de retorno en años, la intensidad me va a dar en milímetros por hora, y la duración de la lluvia en minutos, que es esto, ¿no? El tiempo de concentración. Listo, borro esto, ya no me sirve. Coloco los datos, tiempo de retorno, es igual a 25 años. Duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, que a su vez es igual a 8.46 minutos. Ahora sí, reemplazo esto en mi ecuación. Y ya está. ¿Por qué sale ahí? Bueno, a ver, vamos a ver. S más 5. Si le ponemos TC, a ver qué pasa. Uy, ¿por qué no sale? ¿Por qué no resuelve? ¿Cuánto le sale a ustedes? A ver, por favor, operen en su calculadora. Más 5. ¿Cuánto sale? A ver, por favor.
Ah, ya. Es que ahí, este está, sí, vamos a quitarle 8.46 minutos, ¿no? Sí, ya sé el problema. Ya lo detecté. Yo no puse sin unidades y otros sí, 8.46. Y a este le ponemos aparte, minutos. Ahora sí, que acá le puse años aparte y acá también tiene que ser minutos aparte. Entonces la intensidad de la lluvia va a ser 184.973 milímetros por hora. ¿Ya? Eh, aplicamos ahora la ecuación del método racional para poder determinar el caudal de aporte. Entonces ponemos determinamos el caudal máximo de aporte, le ponemos, ¿ya? En la cuenca, o caudal máximo si quieren, ¿no? Aplicando la fórmula del método racional. Caudal es igual al coeficiente de escorrentía, pero el coeficiente ponderado que acabamos de hallar, ¿cuánto era? 0.468, está acá, por la intensidad de la lluvia, que es 184.973 milímetros por hora, por el área a ser drenada, sería el área total, que está acá, 137 hectáreas, ¿no? Ahí. Y si quiero que esto salga en metros cúbicos por segundo, lo divido entre 360, tomando en consideración el factor K que les mostré anteriormente en la teoría, ¿no? Reemplazo valores, ya tengo todo. Entonces mi caudal de aporte sería 32 metros cúbicos por segundo. Entonces, este es el caudal que yo voy a tener que drenar, evacuar, ¿no? Dentro de mi zona de estudio. Entonces, supongamos que es la ciudad, ¿no? Puras viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, zonas industriales, densidad baja, densidad alta, qué sé yo. Calculo mi coeficiente de escorrentía, determino mi intensidad de la lluvia, ¿no? Mi tiempo de retorno, que lo puedo hallar con mi riesgo miscible y mi vida útil de las estructuras. eh, la- y saco el área, ¿no? Delimito el área a ser drenada, ¿no? En una ciudad y obtengo mi caudal de aporte, el caudal que tengo que drenar, que tengo que evacuar. ¿Para qué me sirve? Para saber la cantidad, pues, ¿no? Que tengo que considerar para hacer el diseño de mis estructuras. Entonces, muy aparte es el caudal de diseño, ¿no? El caudal de diseño tiene que ser mayor a este caudal de aporte para que las estructuras diseñadas con este caudal de diseño puedan evacuar el agua, ¿no? Considerada en este caudal de aporte, que es 32.94 metros cúbicos por segundo. ¿No? Entonces, de esa forma determino el caudal de aporte. No se olviden CIA, ¿no? CIA. ¿No? Ok. Bien, no sé si hay alguna pregunta. A ver, ¿hay preguntas? Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Usted mencionó hace ratos que la intensidad
esa intensidad que usted está calculando es solo para esa cuenca. Ajá. Y para otra cuenca, en qué cambia o qué es lo que cambia? Cambia en todo, absolutamente en todo. Ya les indiqué que eh, tienen que determinar primero la precipitación que ocurre en esa. ¿Por qué cambia todo? A ver, les voy a explicar. Digamos, yo estoy ahorita en Arequipa, ¿ya? Estoy en Arequipa. Eh, por ejemplo, acá no está cayendo precipitación, el comportamiento de los fenómenos, del fenómeno del clima es diferente al, a Juliaca, ¿no? En Juliaca, por ejemplo, ahorita acá está haciendo sol, no sé cómo estará en Juliaca, de repente está nublado o está también haciendo sol y todo eso. El comportamiento climático es distinto, ¿no? Por eso que no se puede utilizar esa misma ecuación en, en, en otra cuenca. Esa ecuación que está planteada en el problema es justamente para esa cuenca que estamos utilizando, trabajando nosotros, esta de acá, para este problema. Acá en Arequipa habrá pues, menos lluvias que en Juliaca, ¿no? Acá hay una cuenca determinada, ¿no? De repente también es más húmedo, el suelo es menos impermeable o más impermeable, más zonas agrícolas. De repente Juliaca es un poco más árido, menos árido, qué sé yo, semipermeable, varía. Entonces nunca va a ser igual. ¿Cómo se determina? Jóvenes, pues repasen hidrología. En hidrología se lleva todo un curso, es todo un curso esto. ¿Qué se hace? Para explicarles un poquito. Primero, tengo que tener datos de estaciones pluviométricas. Para hacerles recuerdo, porque ustedes ya saben, han aprendido eso en hidrología. Datos de estaciones pluviométricas y determinar la precipitación media o promedio, ¿no? Que se da en esa cuenca, según con esos datos pluviométricos. Entonces yo puedo utilizar ahí el método de las isoyetas, método del polígono Tiesel o el método racional para poder determinar esa precipitación media. Posterior a ello, tengo que elaborar mis curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia, con todos estos datos estadísticos. Hidrología es estadística, bastante estadística. Voy iterando, voy sacando, voy generando, ¿no? Las curvas IDF, y el resultado de estas curvas IDF, ¿no? Es prácticamente la ecuación general de la intensidad para esa cuenca. ¿Por qué? Porque he trabajado con esos datos pluviométricos de ese sector. Si quiero hacer en otro sitio, entonces iré pues al Cenami, buscaré los datos pluviométricos de ese sector y trabajaré pues con esos datos para determinar mi intensidad de la lluvia en función a las curvas IDF, ¿no? Intensidad, duración y frecuencia. ¿Ok? De esa forma se determina joven. Si hay otra pregunta. Ahora, lógicamente, sin el examen, en el examen yo no les voy a decir, pues determinen la intensidad o generen la ecuación general de la intensidad para tal zona, teniendo la precipitación tal. No, yo me estaría yendo ahí al curso de hidrología, ¿no? Ese sería un examen de hidrología, ¿ya? Yo tengo que proporcionarles el valor de intensidad de la lluvia, o por lo menos, como acá, la ecuación general de la intensidad para esa zona, ¿no? Porque si yo les pido que determinen esto, ya me estoy yendo a un examen de hidrología, ¿no? Entonces, se dedicarían todas las 2 horas en resolver solamente eso, ¿no? Y no es, pues, eh, el principio fundamental de la asignatura, ¿no? Pero si bien es cierto, es parte importante para poder resolver el problema. Así que repasen esa parte, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Disculpe una consulta. ¿Por qué el coeficiente de escorrentía 3 es igual a 0.65? A ver, es un poquito más fuerte, por favor, no te logro escuchar bien. ¿Por qué el ¿Por qué se dice coeficiente de que la escorrentía, escorrentía, ¿por qué el coeficiente de escorrentía 3 es igual a 0.65? coeficiente de escorrentía 3? A ver, ¿dónde está? Ya, porque le he sacado la media. ¿Dónde está eso? Más arriba, ¿no? Ah, acá. Este de acá. Muy bien, te explico. Lo vamos a resaltar. ¿Por qué 0.65? Porque la zona donde se va a producir esta escorrentía es una zona industrial con densidad baja. Entonces yo me voy, como es zona industrial, ya es una zona urbana, ¿no?
Entonces me voy a mi cuadrito de zonas urbanas, este de acá, y busco pues zona industrial con densidad baja. Yo tengo un margen, ¿no? De 0.5 a 0.8. Cabe entender que la zona industrial puede ser tener una densidad alta y una densidad baja, ¿ya? Pero dentro de ellas también puedo clasificar, ¿no? Si es alta, es extremadamente alta, medianamente alta o simplemente alta, ¿no? Igual, ¿no? Baja, medianamente baja o demasiado baja, ¿no? Entonces, por eso que nos dan estos rangos de acá, de 0.5 a 0.8, ¿no? Bien, como en mi problema yo no tengo si es medianamente baja o altamente baja, nada por el estilo, entonces voy a tomar la media aritmética, ¿no? 0.5 más 0.8 entre 2, ¿no? De repente me he equivocado, a ver, vamos a ver. Entonces tomo 0.65. Entonces, ese es el valor que coloco acá, la media, ¿ya? Es igual con las viviendas unifamiliares, ¿no? Lo explico acá mejor, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo impermeable, semipermeable y permeable, ¿no? Si es permeable, lógicamente la escorrentía va a bajar porque gran parte se va a infiltrar, ¿ya? Igual acá, si es impermeable, va a aumentar porque gran parte de la escorrentía va a circular. Igual acá, ¿no? Si las viviendas multifamiliares, ¿no? O hablemos de las unifamiliares, es baja, alta o media, ¿no? Entonces yo puedo utilizar 0.3, la media de esto, 0.4 y en alta 0.5, ¿no? ¿Ok? Entonces cuando hablamos de alta, entonces estoy hablando de mayores calles en circulación, incluso pavimentadas, entonces la escorrentía es mayor. Si hablamos de unas viviendas unifamiliares baja, entonces, ¿qué quiere decir? Que las viviendas están dispersas. Entonces existen mayores áreas sin construir y al momento de precipitar la lluvia, estas aguas se infiltran, ¿no? En esas áreas sin construir y se pierden, ¿no? Entonces hay menor escorrentía, ¿ok? Que en un área de viviendas unifamiliares alta, ¿no? Que hay mayor escorrentía, que sería 0.5, porque ya casi todo está urbanizado, pavimentado. Igual es en las zonas industriales con densidad baja y alta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Conforme? ¿El 0.65? Señorita, Gracias. Sí, conforme, ¿no? Ya, ahora sí, ya sabes de dónde sale. gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Por favor, voy a abrir el chat. Voy a abrir el chat. Escúchenme claramente, ¿ya? Vamos a marcar la asistencia de ustedes en el día de hoy de la siguiente manera. En el chat, antes voy a leer los participantes, ¿no? Yo veo acá los participantes. Bueno, por esta vez voy a omitir este factor, ¿ya? Siempre coloquen sus apellidos y nombres, no nombres y apellidos, ¿ya? Pero yo veo acá, a ver, Aguilar, Aguirre, pasa muy bien. Ahí vamos a ver a alguien que haya puesto un nombre. Por ejemplo, acá, ¿quién es Frank Kelvin Coaquira Aquise? ¿Está ahí? A ver, por favor. Presente, ingeniero. Ya, tienes que arreglar tu nombre, ¿ya? Primero tus apellidos, ingeniero. pero Coaquira Sí, ingeniero. Aquise, Frank, ¿ya? Ya, A ver, ingeniero, ¿quién gracias. más? Ya, ok, lo arreglas para la siguiente clase. Esta vez lo voy a pasar por alto. Ya, ingeniero, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya. Listo, los demás está bien. Entonces, lo único, no repitan, por favor. No me escriban dos veces, solo una vez. En el chat, con letras, todo con letras mayúsculas. A partir de ahorita póngame presente, solo una vez, no me repitan dos veces, ¿ya? Por ejemplo, Aguilar, por ejemplo, ahí pone, ¿no? Aparece Aguilar, presente, pone. No ponga su nombre, nada. Presente, presente, presente. Solo una vez, no repitan.
Esa es la existencia, señores, ¿ya? Del día de hoy. Ahora, yo voy a guardar este archivo, lógicamente, lo voy a copiar, lo voy a guardar y lo voy a pasar a mi registro y lo voy a tener ahí guardado, ¿no? Si alguien, por ejemplo, reclama y dice, ingeniero, yo estuve el día sábado, busco acá en la lista si efectivamente puso presente, bien, pero no estaba, yo me he podido equivocar, pero si no puso presente es que no estaba, pues no podemos justificar eso. He hecho ingresar a todos los de la sala de espera en todo momento. Basta que aparecía alguien en la sala de espera, lo admitía, lo admitía. Pese que han llegado tarde, pero sean más puntuales, por favor, ¿ya? Para la próxima. Han llegado, hay muchos que han llegado puntuales. Y sí, los felicito. Antes de las 6. Hay otros que han llegado 6:10, 6:15, 6:17. Acá lo tengo registrado, ¿no? Pero otros que han entrado para las 7, 7:10. Igual los he hecho ingresar. Igual los he hecho ingresar, ya, para que no estén ahí desorientados. Igual estoy llamando lista ahora, los estoy considerando, ¿ok? Ya, pero sean más puntuales y ordenen por favor su nombre, sus apellidos y nombres. ¿Ok? Bien, ya tengo a todos, ya no hay más creo, el último que dijo presente fue Calderón López. Muy bien, listo señores, ya faltando, era de 6 a 8, faltan 3 minutos para las 8. Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? ¿Todo bien? A ver, ¿alguna inquietud? ¿Alguna crítica para poder